Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tengo un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Estamos hablando de la bomba turca, el escándalo del año, ese que involucra a dos de los nombres más grandes de la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si lo han adivinado, vamos a desentrañar todos los detalles, rumores, especulaciones y, por supuesto, la verdad detrás de este bombazo. Si son nuevos por aquí, les doy una súper bienvenida y les invito a quedarse. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, series, películas, noticias del mundo del espectáculo y, por supuesto, chismecito del bueno. Así que si no quieren perderse nada, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, preparémonos para sumergirnos en el drama. La historia de Hande y Kerem, o mejor dicho, la historia que vivieron Hande y Kerem, capturó nuestros corazones desde el principio. Para quienes no estén familiarizados, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su belleza, su talento y su carisma. Kerem Bürsin, por otro lado, es un actor con una trayectoria impecable, amado por su encanto y su versatilidad. Juntos protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, y fue un flechazo inmediato. En la pantalla su química era explosiva, sus miradas eran cómplices, y la tensión romántica se podía cortar con un cuchillo. Y por supuesto los fans, como buenos románticos empedernidos, esperaban que esa magia trascendiera la pantalla. Y, así fue. Durante el rodaje de la serie comenzaron los rumores de una relación en la vida real. Se les veía juntos en fotos compartiendo momentos aparentemente íntimos, y las redes sociales explotaban con cada nuevo indicio de romance. La pareja, que en ese momento era completamente televisiva, se convirtió en una de las más mediáticas del momento. Las portadas de revistas, los titulares de periódicos, todo hablaba de Hande y Kerem. Y para deleite de los fans, confirmaron su relación. Las fotos de ellos juntos paseando de la mano, besándose, eran la prueba definitiva. Un cuento de hadas hecho realidad. O al menos así lo parecía. Pero como toda buena historia, esta también tenía su dosis de conflicto y drama. Después de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de discusiones, de celos, de incompatibilidad. La distancia, los compromisos laborales, todo parecía jugar en contra de la pareja. Y lamentablemente, como sucede en muchas relaciones, la chispa se fue apagando. Finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar, la ruptura. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en dar la primicia. Y a partir de ahí se desató el caos. Comentarios en redes sociales, especulaciones, acusaciones y, por supuesto, la búsqueda de la verdad. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué se habían separado? ¿Había alguien más involucrado? Aquí es donde entramos en el meollo del asunto, el escándalo. Aunque al principio se habló de una simple ruptura amistosa, pronto comenzaron a surgir detalles más turbios. Se filtraron rumores de infidelidades, de traiciones, de problemas de confianza. Y en este mundo de las celebridades, todo se magnifica y se convierte en noticia de primera plana. Uno de los rumores más fuertes fue la supuesta implicación de otro hombre. Se especuló con la posibilidad de que Hande hubiera comenzado una relación con otra persona, lo que habría precipitado la ruptura con Kerem. Por supuesto, todo esto son solo rumores, pero en un ambiente tan mediático, las especulaciones vuelan. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y debates. Los fans divididos defendían a sus ídolos y criticaban a quienes consideraban culpables. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a circular fotos y vídeos. Imágenes de Hande con otros hombres, mensajes supuestamente filtrados, todo contribuía a alimentar el escándalo. Y por supuesto los medios de comunicación no tardaron en explotar la situación, publicando artículos sensacionalistas y buscando la declaración de los involucrados. Kerem, por su parte, mantuvo un perfil bajo, evitando las entrevistas y las declaraciones públicas. Hande también intentó mantener la calma y la discreción, pero la presión mediática era abrumadora. La pareja, que antes era adorada por todos, ahora era el centro de una tormenta mediática. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de este escándalo?
Bueno, la realidad es que, como en muchos casos, la verdad es difícil de determinar. Los rumores son solo eso, rumores. La información filtrada puede ser manipulada, y las intenciones de quienes la difunden desconocidas. Lo que sí sabemos es que, independientemente de las causas de la ruptura, la situación ha sido muy difícil para ambos actores. Han sido sometidos a una gran presión mediática, han visto su privacidad invadida y han tenido que lidiar con la especulación y el juicio público. En medio de todo este caos, también hubo un lado positivo. El apoyo de los fans, la defensa de los amigos y colegas, y la profesionalidad de ambos actores. A pesar de la tormenta, Hande y Kerem continuaron trabajando, cumpliendo con sus compromisos profesionales y demostrando su valía. En las últimas semanas, la situación parece haberse calmado un poco. Los medios de comunicación han dejado de centrarse tanto en el escándalo, y tanto Hande como Kerem han retomado sus vidas y sus proyectos. Cada uno por su lado han demostrado una madurez y una profesionalidad que merecen ser reconocidas. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que el mundo de las celebridades es, a menudo, una ilusión. Lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad. Segundo, que la privacidad es un derecho que debe ser respetado, incluso en un mundo tan expuesto como el de las redes sociales. Y tercero, que debemos ser cautelosos con lo que leemos y escuchamos. No todo lo que se publica en Internet es cierto, y es importante tener espíritu crítico y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. En conclusión, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo el amor, la fama y la presión mediática pueden crear un auténtico terremoto. El escándalo, los rumores y la especulación han puesto a prueba a ambos actores, pero también han demostrado su profesionalidad y su capacidad de resiliencia. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis del escándalo del año. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad e interés, y espero haberles dado una visión clara y objetiva de lo sucedido. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo más que no sabemos? ¿A quién apoyan más? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Volvemos con más detalles sobre el terremoto Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como les decía, la serie Love is in the Air fue el caldo de cultivo perfecto para este romance de ensueño. La química entre Hande y Kerem era innegable, y la serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en muchos países del mundo. Los fans, completamente cautivados por la historia de amor de Eda y Serkan, deseaban fervientemente que la magia continuara fuera de la pantalla. Y efectivamente sus deseos se cumplieron. Los rumores de un romance comenzaron a circular rápidamente y las pruebas parecían confirmar lo que todos esperaban: fotos de ellos juntos en eventos, paseando por la ciudad, compartiendo miradas cómplices y gestos cariñosos. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, no tardó en seguirles los pasos, y las noticias sobre la pareja se multiplicaron. Las revistas del corazón se llenaron de fotos de Hande y Kerem, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de amor y felicidad. La confirmación de su relación fue un momento de júbilo para los fans. Las redes sociales explotaron con mensajes de alegría y apoyo. Parecía que el amor de Eda y Serkan había trascendido la ficción y se había convertido en una realidad tangible. La pareja se convirtió en un referente para muchos, un ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en el mundo del espectáculo. Sin embargo, como suele suceder, la felicidad no dura para siempre. Con el tiempo, los rumores de crisis comenzaron a surgir. Se hablaba de discusiones, de celos, de diferencias irreconciliables. La distancia, debido a los compromisos laborales de ambos actores, parecía ser un factor importante en el deterioro de la relación. Hande y Kerem, ambos con carreras en ascenso, tenían agendas muy apretadas, lo que dificultaba pasar tiempo juntos y mantener viva la llama del amor. La noticia de la ruptura llegó como un jarro de agua fría para los fans. La tristeza y la decepción se apoderaron de las redes sociales. Muchos se negaban a creer que su cuento de hadas había llegado a su fin.
Los medios de comunicación, por su parte, se abalanzaron sobre la noticia, ávidos de detalles y especulaciones. Al principio se habló de una ruptura amistosa, de una decisión tomada de mutuo acuerdo. Sin embargo, pronto comenzaron a circular rumores más turbios, que apuntaban a infidelidades y traiciones. La prensa turca, siempre atenta a los detalles más jugosos, no tardó en publicar artículos sensacionalistas y en buscar declaraciones de los involucrados. Los rumores de infidelidad fueron uno de los más fuertes. Se especuló con la posibilidad de que Hande hubiera comenzado una relación con otra persona, lo que habría precipitado la ruptura con Kerem. Otros rumores apuntaban a problemas de confianza y celos, que habrían deteriorado la relación con el tiempo. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a circular fotos y vídeos que supuestamente probaban las infidelidades. Imágenes de Hande con otros hombres, mensajes filtrados y declaraciones anónimas contribuyeron a alimentar el escándalo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans se dividieron en bandos y defendieron a sus ídolos. Kerem, por su parte, mantuvo un perfil bajo, evitando las entrevistas y las declaraciones públicas. Su silencio solo contribuyó a alimentar las especulaciones. Hande, por otro lado, intentó mantener la calma y la discreción, pero la presión mediática era abrumadora. La actriz se vio envuelta en un torbellino de rumores y especulaciones que afectaron su imagen pública y su vida personal. La situación se convirtió en un verdadero escándalo, que sacudió el mundo del entretenimiento turco. Los medios de comunicación no paraban de publicar noticias sobre la pareja, y los fans no dejaban de especular sobre lo que había sucedido. La situación se hizo tan insostenible que ambos actores tuvieron que tomar medidas para proteger su privacidad y su imagen pública. En medio de todo este caos, es importante recordar que la verdad es difícil de determinar. Los rumores son solo eso, rumores. La información filtrada puede ser manipulada, y las intenciones de quienes la difunden, desconocidas. Es fácil dejarse llevar por las especulaciones y los juicios rápidos, pero es importante recordar que no conocemos todos los detalles de la historia. Lo que sí sabemos es que la ruptura entre Hande y Kerem ha sido un momento muy difícil para ambos actores. Han sido sometidos a una gran presión mediática, han visto su privacidad invadida y han tenido que lidiar con la especulación y el juicio público. Es importante respetar su privacidad y permitirles rehacer sus vidas en paz. A pesar de todo, Hande y Kerem han demostrado su profesionalidad y su capacidad de resiliencia. Han continuado trabajando, cumpliendo con sus compromisos profesionales y demostrando su valía. Ambos actores han sabido mantener la calma y la discreción, a pesar de la tormenta mediática que los rodeaba. En las últimas semanas, la situación parece haberse calmado un poco. Los medios de comunicación han dejado de centrarse tanto en el escándalo, y tanto Hande como Kerem han retomado sus vidas y sus proyectos. Cada uno por su lado han demostrado una madurez y una profesionalidad que merecen ser reconocidas. Esta historia nos deja varias lecciones importantes. Primero, que el mundo de las celebridades es, a menudo, una ilusión. Lo que vemos en la pantalla no siempre refleja la realidad. Segundo, que la privacidad es un derecho que debe ser respetado, incluso en un mundo tan expuesto como el de las redes sociales. Y tercero, que debemos ser cautelosos con lo que leemos y escuchamos. No todo lo que se publica en Internet es cierto, y es importante tener espíritu crítico y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. En conclusión, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo el amor, la fama y la presión mediática pueden crear un auténtico terremoto. El escándalo, los rumores y la especulación han puesto a prueba a ambos actores, pero también han demostrado su profesionalidad y su capacidad de resiliencia. Es hora de darles su espacio y dejar que construyan sus nuevas vidas con tranquilidad. Y recuerden, chicos, suscribirse al canal es la mejor forma de no perderse ninguna noticia. Hasta la próxima.